Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Mateo capítulo 6, verso 8. Vamos a leer desde el verso 7. Vamos a leer el verso 7 y el verso 8 del Evangelio según San Mateo. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y orando, no uséis vanas repeticiones. ¿Quién está diciendo esto? Jesús, el Señor Jesús. Orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Verso 8. No os hagáis, pues, semejante a ellos. Aquí viene la parte importante del verso. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. No dice que no le pidamos, porque Dios ya sabe. No le pidan que ya papá sabe. No dice eso. Dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Es decir, es necesario pedirle, pero Dios ya sabe cuáles son nuestras necesidades. Buen Dios y Padre, te doy gracias esta tarde por esta palabra, Señor. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo amado por darme la oportunidad de compartir en este altar tu palabra. Este altar, Señor, que yo considero el altar de la adoración para la iglesia, donde la iglesia se entrega de corazón a adorarte, a bendecirte y a exaltarte. Yo pido por perdón desde este púlpito, por cualquier pecado, por cualquier palabra que te haya ofendido, por cualquier pensamiento que se haya desviado de nuestra justicia y de nuestra verdad. Y yo te pido, Padre, que santifiques la iglesia y que nos inyectes, Padre, una dosis de fe poderosa en esta tarde para que el pueblo crezca espiritualmente. En el nombre maravilloso y precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenga la bondad y se sientan, gloria a Dios. Yo titulé este mensaje, Confía en tu Padre aunque no lo entiendas. Confía en tu Padre aunque no lo entiendas. Yo creo que es muy doloroso ver a un hijo que entra a una sala de cirugía y lo van a abrir, lo van a operar. Porque hay veces las operaciones salen males. Mucha gente se queda en un coma respiratorio, en una anestesia general. Puede haber una infección, una arritmia cardíaca, cualquier cosa que afecte la fisionomía de la persona y la persona muera. Otras personas quedan peor de una operación. Hemos escuchado personas que tenían que operarle la pierna derecha y le operaron la izquierda. Y con demandar y que un hospital entregue un cheque con $1 o $2 millones no se va a solucionar, se quedó sin piernas. Si tenían que sacar un riñón dañado o que está afectado con nódulos y esos nódulos son cancerígenos y era el riñón izquierdo y sacaron el derecho, es muy difícil volver a injertar ese riñón allí. Pero un cheque no resolverá el problema. Y para uno de padre sería muy doloroso ver a un hijo y el hijo, cuando está pequeño y no entiende las cosas, sentiría una gran decepción de su padre o de su madre que permita que lo ingresen a un quirófano y que lo abran. Pero papá sabe que es por el bien del hijo. Muchos de nosotros a veces nos cuestionamos y nos preguntamos el por qué Dios permite ciertas cosas. Y son las mismas preguntas que se hace la humanidad que no conoce al Señor. ¿Por qué permites que tantos niños mueran de hambre? ¿Por qué permites que tantas mujeres sean violadas? Tantos hombres sean asesinados y muertos injustamente. Tanta gente buena sea perseguida. ¿Por qué permite los terremotos, los maremotos, los huracanes, los tsunamis? ¿Por qué permites la maldad del hombre? Y siempre estamos haciéndonos preguntas como si esa pregunta nosotros tuviéramos que dirigírsela a Dios cuando Dios, en otras palabras, no tiene velas en ese entierro. La Biblia dice, en la creación Dios hizo al hombre y cuando Dios hizo al hombre, dice textualmente, y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios hizo, después de que lo hizo, lo analizó y dijo, es bueno.
Y Dios hizo todas las cosas con un propósito. Alabado sea Dios. Dios siempre tiene propósitos buenos, pero nosotros tenemos libre albedrío, voluntad propia para hacer lo que querramos hacer. Nosotros corrompimos la humanidad. La humanidad corrompió el clima. La humanidad corrompió a la gente. La humanidad se apegó al dinero. La humanidad se apegó a las grandes, a los grandes cargos, a lo sublime, a lo alto, a lo efímero. No solo de ahora, cuando usted ve los grandes y los poderosos que gobernaron el mundo a través de los imperios, como el imperio medo-persa, Artajerjes I, Artajerjes II, Darío el Grande, alabado sea el nombre del Señor. Cuando usted escucha hablar de Nabucodonosor, de Alejandro Magno, y para no ir muy lejos, muy recientemente en la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler. Gente que buscaba ser los más poderosos y los más grandes, dominar sobre el mundo, dominar sobre pueblos, sobre multitudes, sobre muchedumbres, sobre lenguas, sobre las personas más indefensas, más endebles del mundo. Porque el hombre busca poder. No está muy lejos de los grandes y poderes económicos mundiales de hoy. Los grandes potentados, los dueños de la banca, los hombres más ricos, los que aparecen en la revista Forbes, los que amasan grandes fortunas, los que tienen la economía en sus manos, los que son dueños de un ministerio, de un país como presidente, los que son comandante en jefe de las fuerzas militares de un país. Llega un momento que el poder se sube tanto que ellos creen que son totalmente indispensables y pueden tratar de hacerse pasar por Dios, sin decirlo. Alabado sea Dios. La Biblia dice en el libro de los Hechos que en una ocasión Herodes, que era un hombre extremadamente vanidoso, orgulloso en la antigüedad, salió hacia el balcón y la gente estaba afuera. Y era tanta la adoración que la gente sentía que empezó a clamar y dijo: cuando tú hablas no parece que hablara un hombre, habla Dios, es voz de Dios, no voz de hombre. En ese instante ese hombre cayó al suelo y murió comido por gusanos. La Biblia dice que toda la gloria le pertenece a Dios. Nosotros no somos nadie sin Él. Pero eso lo aprende uno cuando aprende a conocer a Dios. Aprende a darse cuenta, alabado sea Dios, que uno tiene que darle el primado de la vida nuestra al Señor. Cuando no conocemos a Dios, nosotros adjudicamos todas nuestros triunfos y nuestros éxitos a mi inteligencia, a nuestros estudios, a nuestra sabiduría, a un golpe de suerte, al consejo de un amigo, a la recomendación de un amigo o a cualquier cosa que se asimile menos a Dios. Cuando somos cristianos, cualquier cosa, por pequeña que sea, hasta la apertura de una galleta, sabemos que Dios no la permitió. Algunas personas creen eso un exceso de fe, un exceso de religiosidad. Estás muy confundido. Todo es Dios para ti. Todo se ha vuelto Dios. Pero solo el que respira a Dios, como lo dice el Salmo número 150, todo lo que respire, alabe al Señor. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que nuestros pulmones, toda nuestra bracotomía, cuando exhala, inhala y respira, está nombrando el nombre de Jehová. Que en realidad los que saben y orgullosamente, como lo hace la comunidad francófona, no tienen el nombre para Él. Simplemente lo llaman el Eternal. El pueblo judío ni siquiera se atreve a nombrar a Dios por su nombre. Ellos lo llaman el Shaddai, el que significa el Todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Dios en realidad no tiene nombre y solo se encontraron unas letras en los manuscritos originales. Pero ya sea Yahvé, ya sea Jehová, o como cualquiera quiera llamarlo, anteponiendo las letras que encontraron, nosotros sabemos que Dios en realidad puede llegar a ser un desconocido para gran parte de la humanidad. Dios necesita ser conocido por la gente. Y este no es un trabajo que se hace colectivamente. Se puede colectivamente anunciar el nombre de Jesús. Pero se necesita una experiencia personal. Porque si 5,000 personas hoy aceptan a Jesús porque escucharon el mensaje de Jesús, probablemente de los 5,000 perseverarán solo algunos. Los que empiecen a tener un trato. Los que empiecen a entender cómo funciona Dios en la vida de un humano. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a hablar de la confianza.
Confiar es un acto de rendición del intelecto humano. Porque nosotros no confiamos en todo el mundo. Hay gente que no puede confiar en otro humano. ¿Por qué no puedo confiar en otro humano? Porque yo como humano me conozco y sé cómo piensa la raza humana. En el argot popular o en la calle muchas veces se dice el ladrón juzga por su condición. Y como yo soy así, yo pienso que todo el mundo es así. Y eso es normal, porque nosotros como humanos tenemos grandes debilidades. Y sabemos que las debilidades de nosotros son los mismos padecimientos de todo el mundo. Los mismos deseos, la misma forma de pensar, pero que nuestra mente y nuestro pensamiento y nuestra forma de actuar puede cambiar cuando nosotros somos lavados en fe por la sangre de Jesucristo. No sabemos en quién confiar. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia y leemos, por ejemplo, el libro de los Proverbios, en el capítulo 3 y en el verso 5, dice, fíate de Jehová. No dice que te fíes de tu amigo. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué dice que no te apoyes en tu propia prudencia? Porque nosotros, alabado sea el Señor, hay veces razonamos mal. Como podemos pensar mal de una persona, podemos pensar que Dios no es capaz de suplirme, que Dios no es capaz de protegerme. Porque nosotros vivimos por vista y pocos en realidad viven por fe. Aquí hay una confrontación directa entre un corazón rendido y una mente autosuficiente. Cuando dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, está hablando de un corazón rendido. Y dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Está hablando en las mentes autosuficientes. Fiarse implica trasladar el peso. Es como quitarse el peso de tus hombros y ponérselo a otro. Eso significa fiarse. De que otra persona se responsabiliza por mí. Yo paso todos mis problemas para que otro me los ayude a cargar. Eso quiere decir cuando dice fiarse. Alabado sea el nombre del Señor. Pero también dice, no te apoyes. Y cuando dice no te apoyes, significa literalmente no te arrecuestes en tu capacidad de interpretar la realidad de lo que estás viviendo. ¿Por qué? Porque yo hay veces no tengo discernimiento bien para saber lo que sucede, pues no soy Dios. Carezco de un discernimiento literalmente amplio para poder saber qué es lo que Dios quiere hacer. Alabado sea Dios. Nosotros podemos juzgar, nosotros podemos trazarnos un alineamiento de cómo vivir nuestras vidas, como lo hizo el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro, antes de que Dios le enseñara esto, Dios le dio una visión. Pues se encontraba con el pueblo judío que se había convertido al cristianismo. Su mensaje había sido predicado por primera vez en la fiesta de Pentecostés, según el capítulo 2 de los Hechos. Y las personas que estaban ahí, dice que había medos, habían griegos, había gente de todas las nacionalidades, pero su discurso iba dirigido al pueblo de Israel. Y este era así que iba dirigido al pueblo de Israel, que cuando terminó de hablar le dijo, ustedes mataron al autor de la vida, al cual hoy Dios ha hecho Señor y Cristo. Es decir, el mensaje iba dirigido para ellos. Su constancia escritural, espiritual, iba dirigida para la nación de Israel. Y en una ocasión dice que Pedro se encontraba en la casa de una hermana. Y la hermana le dijo, Pedro, vamos a prepararte comida. Y él dijo, voy a estar arriba en el terrado orando mientras está la comida. Y se subió a orar al terrado. Y estando allá, porque estaba entrando la noche, dice que tuvo un éxtasis, una visión. Y vio como del cielo bajaba un gran lienzo gigantesco, lleno de animales mamíferos y cuadrúpedos. Y había serpientes y alacranes y ranas, y habían cerdos y vacas y caballos, y habían corderitos y ovejas, y había de todos los animales. Y escuchó una voz del cielo que le dijo, Pedro, mata y come. Y Pedro dijo, no, Señor, respondió a la voz, porque no sabía quién le hablaba. No, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Porque Pedro se estaba dirigiendo, estaba interpretando la ley. La ley decía que habían animales inmundos que no se podían comer.
La ley decía que ningún animal del mar que no tenga escamas no se puede comer. Entre esos entran muchos animales que nosotros comemos. Y otros animales como el cerdo y otros. Pero ahora ve un lienzo que contiene inclusive cerdos y le dice: mata y come. No, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda ha entrado en mi boca. La voz le vuelve a contestar y le dice: no llames común o inmundo lo que yo he creado. Y desapareció. Pedro no supo para qué era eso. Pedro no supo qué era lo que le querían enseñar. No supo esa visión en realidad qué significaba. Pero mientras él estaba allí, lejos de él, en otra ciudad, se encontraba un hombre llamado Cornelio y estaba de rodillas orando a Dios. Pero este hombre no era judío. No era del pueblo de Dios. Era un pueblo gentil. Era un hombre que los judíos no lo admitirían dentro del núcleo de cristiandad. Y estaba orándole a Dios. Escuchó una voz del cielo que le dijo: manda a tal ciudad donde se encuentra un siervo mío llamado Pedro y mándalo a traer. Y él te dirá lo que tienes que hacer para que te encuentres conmigo, con Dios. Eso le dijo la voz. Y él mandó a 2 de sus mensajeros. Y sus mensajeros llegaron a la puerta de la casa donde Pedro ya estaba comiendo. Y cuando Pedro estaba comiendo y antes de que los hombres tocaran la puerta, el Espíritu de Dios le habló a Pedro y le dijo: levántate y ve en silencio sin preguntar al lugar que te digan los 2 hombres que están a la puerta. Dios hay veces no da explicaciones. Dios no entró en detalles porque Dios no tiene que andarnos detallando todo, porque nosotros tenemos un maravilloso intelecto. La ciencia dice que nosotros usamos entre el 5 y el 7% de nuestra capacidad mental. ¿Usted se imagina que un hombre pudiera utilizar el 50 o el 60 o el 100% de su capacidad mental? Si con el 5 o con el 7 hemos podido ir a la luna a través de un cohete, hemos podido atravesar el cielo, hemos podido superar la velocidad del sonido, hemos podido medir los años, los tiempos, la antigüedad, saber cuándo llueve, cuándo habrá tormenta. Si con ese 5% hacemos comunicaciones en cuestión de microsegundos, en videollamadas, desde un lado del hemisferio hasta el otro lado del continente. La ciencia nos demostró que Dios ha progresado el intelecto humano. Algunas personas miden el IQ o miden el intelecto de las personas a través de un examen muy poderoso que pocos lo logran llegar y algunos solamente cumplen con un número. Apareció hace poco tiempo una persona en México que superó y por mucho el coeficiente intelectual el más grande pensador que tuvo la humanidad, alabado sea el nombre de Dios, se me olvidó el nombre, de Einstein. Pero quiero decir una cosa: si nosotros con la poca capacidad que tenemos podemos discernir muchas cosas, en una época donde nadie sabía nada, Jesús le habló a la multitud y le dijo: ¿ustedes por qué no ven lo que está sucediendo? ¿Por qué cuando ustedes ven que el cielo se coloca oscuro dicen va a llover? Hay nubarrones en el cielo. Y si ustedes son capaces de discernir el tiempo, ¿por qué no son capaces de discernir lo que está sucediendo? Que esto está a punto de terminar. Alabado sea el nombre del Señor. La limitación humana nos coloca a nosotros en eso, en una limitación en la que humanamente no podemos avanzar para descubrir el secreto de Dios. Pero Dios quiere que tú le conozcas. Dios quiere que tú conozcas su personalidad. Todos podemos ver cuáles son los atributos de Dios, la personalidad maravillosa de Dios. Pero para hacer eso necesitamos comenzar a tener una relación con Él. Alabado sea el nombre del Señor. La limitación de los hombres frente a la soberanía divina. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55 y en el verso 8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Aquí Dios no está diciendo que sus pensamientos son diferentes a los nuestros. Alabado sea el nombre del Señor. Dice allí que los pensamientos de Él son más altos que los nuestros. Es decir, no solo es diferente, estamos hablando de una dimensión diferente. Dios puede tener un buen pensamiento como lo tiene usted, pero el pensamiento suyo muchas veces se queda solo en buenas intenciones porque no actúa.
El pensamiento de Dios es que Dios piensa algo bien sobre nosotros y Dios hace todo lo posible para ejecutar su pensamiento sobre nosotros. Cuando leímos en el libro del profeta Isaías, el Señor preguntaba a través de la boca de Isaías: ¿a quién iré? ¿A quién enviaremos por nosotros? Hablando en plural, la Trinidad preciosa. Y dice Isaías que él respondió y dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Se dispuso. Pero en realidad muchas personas, interpretando un profeta tan maravilloso como el profeta mesiánico, el profeta Isaías, dice que está hablando de Jesús. Jesús, conocido como el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento o en la Torá, se ofreció y dijo: heme aquí, envíame a mí, yo iré. Porque estaba dispuesto a cumplir con un propósito y un pensamiento de Dios para con la humanidad. Y Dios quiere que el hombre llegue a interpretar su voluntad y a ejecutar su voluntad en la tierra también. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros pensamos de manera lineal. Dios piensa de manera eterna. Y esa es una de las grandes diferencias que nosotros tenemos con los pensamientos de Dios. Nosotros vemos causas inmediatas. Dios siempre ve propósitos finales en el transcurrir de nuestra vida humana. Porque lo que hoy somos, posiblemente mañana no lo seremos. Porque solo Dios conoce nuestro futuro. Porque para Dios nuestro futuro ya es pasado. Pues para Dios el futuro es pasado. Alabado sea el nombre del Señor. Muchas veces nosotros como cristianos sufrimos porque Dios no actúa. Y queremos que Dios actúe ya. Sufrimos porque Él está actuando a un nivel que todavía nosotros no alcanzamos a comprender. Y decimos: Dios no está actuando, pero Dios sí se está moviendo, tanto a la velocidad como al propósito que Él encarna, no a como yo quiero que se cumpla el propósito de Dios en mi vida. Y el problema aquí no es que Dios tenga un plan, porque Dios tiene un plan. El problema es que queremos que el plan de Dios se limite a como yo quiero que se ejecute el plan. Y ahí está el gran problema. Porque las cosas sí pensamos hacerlas, pero no como usted piensa hacerlas. Dios tiene una forma de hacer las cosas y esa forma es muy diferente a como nosotros la percibimos. Fe es confiar en el carácter de Dios, no en las circunstancias que nos rodean todos los días. Romanos capítulo 8 y verso 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Aquí no dice que todas las cosas son buenas. No dice que a los que aman a Dios todas las cosas les son buenas. No es eso lo que dice la Biblia. Dice que a los que aman a Dios todas las cosas le van a ayudar. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero a veces es difícil para nosotros interpretar qué es lo que Dios quiere cuando Dios empieza a ejercitar un propósito en mi vida. Porque esto implica procesos. Y yo no estoy dispuesto a pagar procesos. Yo lo quiero ya. Yo quiero eso ya, yo lo quiero ya. Y mucha gente se acelera. Y ahora que estaba bromeando con el hermano, hay gente que Dios le promete un esposo: yo te tengo un esposo o una esposa, yo te tengo una esposa, no te preocupes. Y entonces se aceleran. Y entró, si es una hermana, entró un muchacho por primera vez en la iglesia, nadie lo conoce, pero como Dios me lo prometió, estoy segura que ese es. Y se meten mal. Y luego se meten con un golpeador, con un irresponsable, con un borracho, con un adicto a las drogas, que no le sirvió, la embarazó, la tiró, la pateó. Pero tú me lo prometiste, pero es que tú no esperaste. Te metiste con el primer pantalón que entró por la puerta. Porque cuando es de Dios, Dios empieza a vislumbrar. Dios, no es que el hombre empiece a hacerte ojitos, eso no es lo que Dios quiere. Dios es el que empieza a guiñarte el ojo y a decirte: hey, ahí está. En 1986 yo me encontraba en Buenaventura haciendo el ojo a mi hermano latino. Y yo era el copastor de un pastor llamado Ari Solís, un hombre de raza negra, muy pinta, muy bien vestido. Ari era el hombre pintoso, de buena corbata, buen traje. En aquella época, vestir bien en aquella época y perfumarse bien, en una iglesia que eran como 20 miembros y todo lo que daban eran monedas. No porque no quisieran diezmar. Gente muy pobre en Buenaventura y la mayoría vivía en casas de madera que estaban colgadas debajo del mar.
Y yo estaba con él y dormíamos en una misma cama. Todos los días ayunábamos. Al principio yo dije, estamos muy espirituales. No, es que no había que comer. Yo era flaco como silbido de culebra. Flaco. Y todos los días ayunábamos. Y vamos a ayunar, varón. Y él se arrodillaba a orar y yo lo oía orando. Y yo aprendía de él. Y todo lo que yo veía en él. Él a veces me regañaba. Pero pasaba algo como alrededor de las 9 de la mañana. Tocaban la puerta de la iglesia. Pero él ya sabía quién era. Y me decía, vaya ahora usted. ¿Pero quién es, mijo? Es una joven de la iglesia. Una morena preciosa. Una joven tal vez unos 3, 4 años menor que él. Hermosa, la morenita. Y esa mujer llegaba y se arrodillaba a orar todos los días ahí en la iglesia. Nosotros estábamos en el segundo piso y ella oraba. Y él me decía, estoy atormentado. Y yo le decía, ¿por qué, Ari? Me decía, porque esa mujer le está pidiendo a Dios que me entregue a ella. Y yo no quiero. No me gusta. Yo soy negro, pero a mí no me gustan las negras. Yo quiero una blanca. Yo le decía, pero exigente usted, hermano. Y esa mujer oraba así. Señor, entrégamelo como mi esposo. Ella no mencionaba el nombre de él, pero nosotros sabíamos que estaba hablando de él. Y el hermano lo sentía, el corazón le palpitaba cuando él empezaba a orar. Y un día apareció una joven muy bonita, blanquita, y ella lo miró a él. Yo era un muchacho. No sé por qué se lo dije. Yo creo que Dios me usó sin yo saberlo. Le dije, no te vas a meter ahí. ¿Por qué? Me dijo él. Porque se ve que es brincona. Esa muchacha no te sirve. Eso es brincona. Y me dijo, ¿y tú cómo sabes? Le dije, bueno, no sé, yo pienso que es brincona. Y me dijo, te lo reveló Dios, no me meto en eso. Se casó con la hermana, con la negrita. No sé si en algún momento se lo mostré a Sandra. Tienen 6 hijos. Él perdió una pierna, tiene una pierna de palo. Y esa negrita lo soporta. Le tuvo 6 hijos, lo ama, lo viste. Es una mujer, tiene un ministerio poderoso. Esa mujer cuando predica tiembla la tierra. Y la última vez que yo lo vi, porque eso fue en 1986, la última vez que yo lo vi en una convención nacional, en un coliseo. Y yo no conocía a su esposa, porque la muchacha que yo había visto era una joven delgada, hermosa, negrita, y ahora era un guitarrón, bien ancha la señora, pero una mujer de Dios. Nadie conoce el futuro. Pero usted casarse para que un matrimonio le dure 30 días o 6 meses, quédese quieto. Espere en Dios. Y no se deje llenar de cuentos. No, que te va a dejar el tren. No, ningún tren del diablo me va a andar dejando a mí. Eso es cuando Dios quiera. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y a su nombre. La soberanía de Dios no elimina nuestro dolor, pero nos ayuda a calmar nuestra ansiedad. Porque ansiosos queremos todo ya. Yo quiero ya, pero ¿cuál es el afán? Entonces uno empieza a buscar excusas. No, es que Cristo viene ya. Sí, Cristo viene ya, pero con paciencia Dios tiene un propósito contigo. Porque si alguien sabe cómo las cosas van a ser de éxito, ese es Dios. Nosotros no sabemos cómo, si eso va a funcionar o no va a funcionar en la vida marital, en la vida económica, en la vida espiritual, en la vida laboral, en la vida profesional. No sabemos cómo va a funcionar. ¿Cuánta gente entraron a estudiar una carrera universitaria que esa es la carrera que yo quiero y cogen a los papás y los apergüellan? Los papás cogen hipoteca en la casa, sacan $100,000, meten una inscripción, pagan un semestre y luego los hijos no era lo que yo pensaba. Yo mejor quiero estudiar otra cosa. Vaya, hipoteca otra vez porque ahora toca al niño volverle a pagar otra carrera. Porque la gente se desespera. La Biblia dice, espera en Dios, porque aún he de alabarlo. Cuando usted coloca las cosas en el propósito de Dios, todo se da. Todo se da. Yo cuando llego a Canadá, yo hago planes, yo digo tal fecha y esto.
Y empiezan a pasar los días y sucedió un evento y sucedió el otro y ya hice esto y ya hice lo otro. Ahora me falta me falta lo otro y yo sigo haciendo planes, pero todos mis planes los pongo en las manos de Dios. Si este propósito o este plan que yo estoy haciendo aquí no es de tu voluntad, elimínalo, córtalo, cámbialo. Porque yo soy terco y como humano entiendo mi terquedad. Y tú debes entender, como yo debo entender, que si algo llega a mi vida, debe haber pasado primero por los filtros de Dios, de la voluntad de Dios, de la voluntad permisiva de Dios, de la voluntad soberana de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y si pasó el filtro de Dios, entonces tiene propósito. Pero esos filtros duelen. Porque nosotros tenemos afán. Dios tiene paciencia. Si Dios fuera impaciente, hacía tiempo que Dios ya había acabado este mundo. Lo había destruido. No aguanta más. La Biblia dice que hay un momento para la humanidad en que, así como hay una madurez en la vida del hombre y en la vida de la mujer, hay una madurez en la maldad. Y el mundo ha tocado fondo y está en una edad madura. Dice que la tierra ya está madura y debe ser segada la tierra. Y cuando es segada la tierra es como la vendimia, como cuando cogen uvas allá en Italia y las meten en un recipiente de madera y empiezan a pisar las uvas de tal manera que el jugo de la uva salpica a todos lados. Así dice la Biblia que Dios salpicará en su ira a esta tierra. Pero Dios tiene paciencia. Y dice Pedro el apóstol, Dios tiene paciencia porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y nosotros queremos que la gente cambie ya. ¿Y por qué no cambia si es que el Señor te está hablando? Cambia tú, espérate con Él. Porque qué fácil es cambiar a alguien porque yo le dije que cambiara. Entonces ese no cambia nada. Pero ¿cuánto es el Dios el que lo agarra y le pega una revolcada? Usted se va a quedar sorprendida y sorprendido del cambio que da. No nos precipitemos, las cosas las tiene Dios en sus manos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Cuando tú no entiendes qué es lo que está pasando, debes sentir que es que Dios está trabajando en un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Y si no puedo entenderlo, debo pedirle a Dios que me ilumine cómo debo entenderlo. Alabado sea el nombre del Señor. Porque muchas veces interpretamos un bisturí en una cama de hospital de una cirugía como un abandono del Padre. Pero el Padre sabe que es lo mejor para el Hijo. La madurez espiritual siempre está mirando algo. El creyente inmaduro reclama explicaciones de Dios. Explícame por qué. ¿Por qué se murió mi mamá? Explícame si era una buena cristiana. Explícame por qué se fue mi papá. Si mi papá te servía y era un buen hombre, ¿por qué te lo llevaste? Porque no podemos entender el por qué. Porque nuestras preguntas cuestionan a Dios. Porque creemos que Dios es igual a nosotros, que merece ser cuestionado. Alabado sea Dios. El creyente maduro dice: Señor, sosténme porque no entiendo lo que está pasando. Mi fe necesita madurar hoy. Exígeme, Señor, que yo pueda levantarme de este proceso tan doloroso. Alabado sea el nombre de Dios. Y cuando el hombre y la mujer hace eso, empieza a descansar en los propósitos del Señor. Confiar cuando todo tiene sentido es fácil, eso no es fe. Confiar cuando todo es incierto, eso sí es fe y eso es depender de Dios. Porque es cuando nada tiene sentido que yo tengo que confiar en Dios. ¿Para qué creer lo que veo si ya lo veo? Yo tengo fe. Claro, tú tienes fe porque tienes $100,000 en la cuenta bancaria. Eso no es fe. Fe es cuando yo no lo tengo, cuando no tengo nada, cuando estoy enfermo, cuando tengo a alguien que yo amo tanto que el saber que su dolor me hace sangrar por dentro y ver que soy impotente y que yo no puedo hacer nada
Cuando mi hija enfermó de artritis y los médicos la diagnosticaron y empezaron a llegar esas inyecciones, bueno, antes que llegaran las inyecciones que valían como $1,300 cada 15 días, nosotros en la iglesia orábamos. Nosotros como papá estábamos atormentados, pero nunca renegamos. Porque yo decía, si no lo hace ella, ¿por qué yo? Y ella venía y cantaba y se subía con las manos rocas y sus huesos adoloridos y tocaba el piano. Yo veía a mi hija con una enfermedad diagnosticada. Una enfermedad de más de 1 año, con un dolor insoportable. Y vi a mi hija subir las escaleras de su casa en 4 gateando. Fueron momentos de dolor y yo no podía estar siempre aquí para ayudarla. Y su esposo tenía que trabajar y también tenía que ver ella por sus hijos. Y yo no entendía ese propósito en ese momento. Pero como no lo entendí, me callé. Porque si te sirve, ¿por qué está pasando por esto? Pero yo me callé. Hasta el día en que en un culto ella sintió que algo fue arraigado de ella y su enfermedad desapareció para siempre. Una enfermedad autoinmune que la ciencia dice que no tiene cura. Y hasta el día de hoy, desde aquel instante, nunca se volvió a aplicar una inyección para la artritis. No volvió a visitar a los médicos. Los diagnósticos quedaron archivados en un cajón. Porque primó primero la voluntad de Dios que la determinación de una persona. Alabado sea el nombre del Señor. Si tú crees que Dios es bueno y que Él es soberano, como lo piensas, si crees que Él es eterno, entonces, aunque hoy no entiendas lo que está pasando, tú vas a descansar. Descansa en Dios. Relájate. Dios ya tiene el control de todo. No lo ves, no lo entiendes. Es que de eso se trata. Si tú entendieras todo lo que Dios piensa hacer, tú no podrías con el pensamiento y la voluntad de Dios. Cuando Dios te pide lo impensable, alabado sea el nombre del Señor. Tú dices, pero no sé por qué. Y voy a terminar con esta historia relatada en el libro de Génesis, en el capítulo 22. Dios ama a Abraham. Abraham es su siervo. Abraham es el hombre al que Dios dijo, tú eres mi amigo. Cuando fue a destruir a Sodoma y a Gomorra, dijo, siendo mi amigo, ¿le voy a ocultar lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra? No, se lo voy a comentar. Abraham, voy a destruir a Sodoma y Gomorra porque el pecado de aquellas ciudades ha llegado hasta mí. Y tal vez Dios sabía que Abraham iba a interceder. Y cuando Abraham escuchó que Dios le dijo lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra, Abraham le dijo, Señor, pero tú no eres de los que condenas y juzgas y castigas a los justos con los impíos, ¿verdad? Tú no haces eso. Y el Señor le dijo, no, yo no castigo a los justos con los impíos. Entonces, ¿qué tal que haya un poco de justos allá? Tú los vas a castigar igual con todo ese poco de gente malvada que hay allá. Y el Señor le dijo, no lo voy a hacer. Porque de pronto hay 50, una ciudad de más de 100,000 personas. De pronto hay 50 buenas personas justas. Y le dijo, por amor a esos 50, yo no destruiré a Sodoma y Gomorra. Le daré otra oportunidad al pueblo. Pero Abraham dijo, yo conozco ese pueblo es difícil, allá la gente es muy mala. Señor, ¿qué tal que no haya 50 sino 40? Por amor a los 40 no destruiré a Sodoma y a Gomorra. Y así se bajó y a lo último le dijo, Señor, discúlpeme, ya no quiero molestar más, pero ¿qué tal que solo haya 10? Por amor a los 10 yo no destruiré a Sodoma y a Gomorra. Pero ¿cuántos sabían? Estaba solamente Lot y sus 2 hijas. Porque ni su esposa, porque su esposa cuando le dijeron no voltees a mirar atrás y sigue adelante, ella sintió dolor por lo que había dejado, por el viejo pacto, por los amigos mundanos, por la gente impía que aborrecía a Dios. Le dio tanto dolor que volteó a mirar y cuando volteó a mirar, allí quedó. Es decir, que solamente se salvaron prácticamente 3 personas. No habían 10, no habían 5. Y Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Pero Dios no destruyó a los justos. Dios primero sacó a los de allá. Y sacó a su familia. Cuando Dios
hizo caer el diluvio universal sobre la faz de la tierra, Dios no destruyó a la familia de Noé, los salvó en un arca y los protegió. Dios advierte que viene algo. Cuando lo hizo contra Nínive, capital del estado sirio, y les advirtió que en 40 días la ciudad sería destruida. Pero Dios advirtió por si algo pasaba, y efectivamente esa palabra llegó al corazón del rey y de todos, y se arrepintieron, y Dios los perdonó, cosa que no le gustó al profeta que dio el mensaje. Pero a Dios no le importa lo que piensan sus mensajeros. Él es soberano. Él puede dictaminar un castigo hoy, pero mañana puede decir: mira, ya no lo voy a castigar, he visto sus lágrimas, he visto que se arrepintió, ya no soy capaz de hacerle daño, porque ese es Dios. En lo único que Dios se arrepiente de hacer algo es cuando el hombre lo detiene, cuando el hombre pide perdón. Alabado sea el nombre del Señor. Y en medio de semejante tempestad y problema le nace Isaac, Abraham. Y Abraham ahora tiene su niño, está feliz y lo ama. Dice la Biblia, capítulo 22, y Abraham amaba al niño. Y de la noche a la mañana escucha la voz de Dios que le dice a Abraham: necesito que vayas y te subas a un monte muy alto y me sacrifiques al niño en un holocausto. Abraham no preguntó: ¿pero por qué? Pero es mi hijo, pero tú me lo diste, pero yo he pasado sacrificios por él, mi esposa sufrió para tenerlo porque era estéril. ¿Cómo por qué, Señor? Alabado sea el nombre del Señor. Abraham se fue con el muchacho dispuesto a sacrificarlo. Gloria al nombre del Señor. Y cuando llegaron a la tierra de Moriat, y acá Abraham alcanza a ver el monte donde va a ejercer el sacrificio, le dice a los sirvientes que iban con él, que le ayudaban a llevar los animales de carga, los atados de leña, la antorcha de fuego, el cuchillo, el lazo, todo para el sacrificio del animal. Le dice a ellos: quédense aquí. Mi hijo y yo subiremos, adoraremos y luego volveremos. Pero ¿cómo que subiremos, adoraremos y volveremos si tú tienes que matar al muchacho? Pero él nunca pidió explicaciones. Subió al monte, y mientras iban subiendo al monte los dos y los criados estaban abajo, en la parte de abajo de la cima, el muchacho le dijo: padre, traemos la leña, traemos el lazo para amarrar el sacrificio, traemos el cuchillo, hay fuego en la antorcha, pero ¿dónde está el animal que vamos a sacrificar? Y nunca respondió a esa pregunta más que la confianza en Dios. Dios proveerá. Dios proveerá. Hay mucha gente que dice esa palabra. ¿Usted no ha escuchado que todo el mundo, cuando está pasando por un problema: uy, hermano, pero ¿usted cómo va a pagar la renta? Ah, Dios proveerá. Pero están alejados de Dios. No, esa palabra Dios proveerá la dijo un hombre que era obediente a Dios como Abraham. No todos podemos decir Dios proveerá cuando no estamos siendo obedientes, cuando no estamos haciendo lo que nos toca hacer para obedecer a Dios. Lo pudo decir Abraham: Dios proveerá. ¿Sabe por qué lo dijo? Porque él estaba haciendo lo que Dios le había dicho que hiciera. Dios proveerá. Y cogió al niño y lo amarró con el lazo y lo acostó sobre las piedras del altar improvisionado que había hecho, y se preparó para rebanarle el cuello, derramar la sangre y luego con la antorcha quemarlo. Y Dios le dijo: mira, no lo hagas. No lo hagas, porque ya me di cuenta que aunque amas al niño, me obedeces y me amas a mí. Y cuando el Señor le dijo eso, volteó él y su hijo a mirar, y había un carnero enredado en los cuernos en un matorral, el cual sacrificaron a Dios ese día en el monte Moriat, monte que hasta el día de hoy la nación de Israel llama en el monte donde Dios proveyó. Cuando usted lee el escritor del libro de los Hebreos en el capítulo 11, en el verso 9, dice, cuando está hablando, pensando en Dios, dice, mira lo que dice la Biblia: alabado sea el nombre de Dios. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Por eso a Abraham le fue contado por fe y por justicia. Alabado sea Dios. Abraham caminó 3 días al monte Moriah con Dios. 3 días pensativo, que a los 3 días llegarían a la montaña y culminarían en el sacrificio y en la muerte de su hijo.
La confianza en Dios no debe ser simplemente algo espontáneo que sale de mi voz y decir yo confío en Dios. No, la creencia en Dios debe ir acompañada del silencio. En este momento guardo silencio porque se está ejecutando sobre mi vida la voluntad del Todopoderoso. Y cuando Dios habla, la tierra tiembla y yo me callo. Yo me callo porque Dios está hablando. ¿Y dónde está Dios hablando que no lo oigo? En el silencio, está callado, pero está actuando. En el tiempo Dios lo hará. Nuestras lágrimas y nuestras oraciones todos los días eran: ¿por qué esta niña está enferma? Porque Dios quiso mostrar un milagro. Y no es el único milagro que Dios ha hecho. Por el milagro tan grande que hizo en la vida de Carol. Dios ha hecho muchos milagros, muchos. Yo toda la vida cuento esto y con esto termino. Yo he vivido milagros físicos extraordinarios en mi vida. Cuando Sandra y yo estábamos recién casados, mis hijas estaban muy pequeñas, muy niñas. Y vivíamos frente a la casa de mi abuelo, mi amado abuelo. El más grande de todos los abuelos que recordaré hasta que me muera. Y mi abuelo quería ayudarme, pero no tenía cómo ayudarme porque su pobreza era extrema. Yo no tenía para pagar la renta. Y el dueño del apartamento donde Sandra, Carol y Paola y yo vivíamos era un apartamento muy pequeño en un segundo piso, frente a la casa de mi abuelo. Y el dueño del apartamento me dijo: tiene que desocuparme el apartamento. Quiero que se vaya. Voy a usar el apartamento para un hijo mío. Yo dije: no tengo con qué pagar la renta. No tengo cómo pagar un camión para irme de aquí. No tengo un amigo. La única persona que me podía ayudar era mi abuelo. Y cuando yo le digo abuelo, mi abuelo se mira los bolsillos, me dice: mi hijo, ¿pero usted cree en Dios? Le dije: sí, abuelo. Entonces Dios proveerá. Y alistamos todas las cosas. Paola tenía una cuna que le habían regalado sus tíos. Era una cuna de colores. Era un color verde aguamarina y rosado. Esa cuna también sirvió para Carol. Y llevamos unos 2 años viviendo en ese apartamento. Y yo no tenía una moneda. Yo levanté la cama de la niña, recogí el colchón y las tablas y encuentro debajo de la cuna un rollo de billetes nuevecitos. 400,000 pesos en 1995-96. Desde ese día hasta hoy, hace 30 años, no me puedo explicar cómo llegó ese rollo de billetes allí. Yo instalé la cama. Nadie pudo haber colocado eso allí. Y fue uno solo de los milagros financieros que yo he recibido de Dios. A mí me aparecieron un día 10 millones de pesos en una cuenta bancaria. Yo no tenía un peso y me vine para Canadá. ¿Sabe? Cuando usted entrega su confianza en Dios y usted no cree en nadie más sino en Dios, Dios se ocupa de sus asuntos. Póngase en pie esta noche. Dele un aplauso al Señor, hermano. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta tarde por habernos regalado